astrología, así que bueno, una parte de mi vida muy académica y en paralelo fui estudiando astrología, siempre me interesó y va como muy de la mano todo lo que tiene que ver con el lenguaje simbólico de la astrología y el tarot, muy parecido, y de la mano también de lo que es el pensamiento junguiano. Jung era el Sí. discípulo de Freud, así que más o menos ¿Y sigo esa cómo línea. convive? Porque, claro, digo, algo tan académico como la antropología, después llevarlo para el lado, o sea, vos decís, tenés dos sectores de tu vida, o sea, está muy sectorizado, decís, bueno, soy antropóloga en un momento, pero después soy tarotista, o realmente lo podés combinar. ¿Cómo se unió eso? Mira, al principio yo siempre pensé, o por lo menos fui elaborando esta forma de ver el mundo, una cosmología en donde la ciencia y lo que tiene que ver con el conocimiento, el autoconocimiento y la cultivación del espíritu y todas las herramientas que nos sirvan para conocernos, para ayudarnos, para interpretar el mundo y las situaciones que a veces realmente son difíciles, nos ayuda. Y de hecho la antropología, hay toda una rama de la antropología que es la antropología simbólica, que estudia cómo muchas etnias, tribus digamos, en la antigüedad se valían de los astros para cultivar, para cosechar, y a partir de eso no veo que haya, digamos, una brecha o algo que los separe, sino todo lo contrario, ¿no? El ser humano ha buscado el sentido de su existencia y explicarse el origen de la existencia de la vida también. Muchas veces en la historia y sobre todo en la antigüedad se lo ha explicado a través de este tipo de cosmologías que son más simbólicas y menos racionales. Así que, bueno, fui como aunando esas dos cosas y la vida no deja de ser un misterio, así que creo que, bueno, en definitiva Claro. nos ayuda mucho. Lo sigue siendo. Entonces, claro, el estudio de las personas, cómo se desempeñan colectivamente, pero también el estudio de las personas espiritualmente sería, ¿no? Porque, a ver, la astrología, bueno, tiene que ver más que nada con los signos. ¿Y el tarot solamente es las cartas o hay algo más? ¿Qué es ese lugar que uno puede quizás investigar? Porque uno dice, bueno, tarot yo ya lo asocio con las cartas, pero quizás hay un poquito más detrás de eso. Sí, el tarot Ujú. tiene Ah, la base ¿se del dice tarot. tarot? Pues yo digo tarot. ¿Está mal dicho? Sí, se dice de las dos Ah, listo, maneras, listo. muy así como algo muy tajante, Ok. pero el tarot sí es una herramienta milenaria de adivinación oracular en su momento, eh, pero tiene como una historia muy vasta que no podría resumir acá. Ujú. Sí está asociado con las cartas, pero también está asociado en un principio a lo que eran los oráculos. De hecho, se usaba, las primeras cartas se usaban en realidad el mazo español, las cartas españolas. Luego, bueno, se empiezan como a, digamos, construir estos símbolos que lo que es el tarot que está mostrando ahora es el tarot de Marsella. Hay varios mazos, pero sí está asociado a lo que son los arcanos mayores, los arcanos menores y todo esto tiene, o por lo menos el abordaje que yo le doy es un abordaje evolutivo y diría terapéutico o psicológico, porque justamente como nombraba antes a Jung fue el discípulo de Freud y él, bueno, se dividen, en un momento se pelean ellos dos y Jung se va más para el lado espiritual y esotérico y Freud se alinea más con la academia y con el pensamiento científico de la época, pero ellos trabajaron, investigaron mucho el Sí. funcionamiento de la psique humana y cómo hay lo que se llama y lo que estableció como concepto Jung, que fue el inconsciente colectivo y cómo el ser humano en su evolución pasa por estadios a los que él llama arquetipos. Así que bueno, está Claro, basado en es eso. como de repente, claro, hay que abrir el libro y ahí tiene un montón de historia.
Y la Sí. gente tiene historias, ¿no? Porque imagina que vos recibís a cada una de las personas que te cuentan lo que les pasa y quizás te consultan sobre un tema. Y tuvimos una época muy oscura en todo el mundo que fue la pandemia. ¿Recibiste más consultas en pandemia o en ese momento era más sobre salud y luego pospandemia, por así decirlo, cambiaron las consultas? ¿Cómo fue esta última etapa 2020 hasta acá? Es una excelente pregunta la que me haces, porque lo cierto es que yo vengo hace muchos años trabajando esto, pero en pandemia fue una explosión de consultas por dos cosas, básicamente. Primero, porque el hecho de que las consultas pudieran ser online abrieron a la cantidad de personas que accedían a mí, ¿no? Claro. La no necesidad de la presencialidad hacía que yo podía contactarme con gente quizás en el exterior o gente que quizás no podía viajar hasta donde yo atendía, etcétera, con lo cual, bueno, eso abrió mucho el espectro y la posibilidad de acceso. Y por otro lado, sí, entendiendo que bueno, un poco estábamos todos viviendo una especie de incertidumbre y ante la incertidumbre uno lo que quiere en el fondo, el hombre lo que quiere en el fondo es saber. O sea, Respuesta, saber qué va a todos pasar. queremos respuestas, ¿no? ¿Cómo me va a ir económicamente? ¿Cómo me va a ir en el amor? ¿Cómo me va a ir en el trabajo? ¿Y cuál es la consulta que más recibís? Te digo, Sí. en medio de la pandemia, quizá la gente sin trabajo, el tema siempre central de todo es el amor, son los vínculos. O sea, más allá de la Primero. parte de salud y la incertidumbre que se tenía en ese momento económico, siempre era la consulta primordial es el amor. Y ahora sigue Sí. siendo, me imagino. Sí, totalmente el amor, o sea, sin dudas el amor y ahora lo sigue siendo, es lo central, Sí. es lo central y eso da cuenta un poco de que hemos evolucionado científicamente, tenemos capacidad, digamos, todo lo que es tecnológico evolucionó. Yo creo que estamos en un punto en la humanidad en donde tenemos que realmente enfocarnos en los vínculos para mejorar la calidad de vida, realmente. Así que, bueno, sí, pero es un tema, es ¿Y un está tema, equiparado es el tema. en cuanto, a ver, más allá de todo, pero en género, ¿te preguntan más mujeres sobre el amor o hombres también necesitan saber qué es lo que le va a pasar en su vida amorosa? No, no, por igual, por Por igual. igual, Ahí mira. no hay distinción. En general, las consultas, si se quieren, masculinas o de las hombres que me consultan, que son un montón también, eh, también pasan por el amor. Sí, obviamente que el trabajo, la estabilidad económica es un tema de consulta, pero siempre la última pregunta o la más importante tiene que ver con el amor. Sí, te quería preguntar, o sea, ¿me podés decir algo a mí? Por ejemplo, ¿cómo sería? ¿Te tengo que decir cuándo nací o...? Yo también quiero saber por el amor. Ah, vos querés saber por el amor. Sí. Bueno, mira, yo mis consultas las hago. En general no uso solamente el tarot, Ajá. sino que agarro la carta natal de la persona porque dice mucho de qué le está sucediendo en este momento según los tránsitos sobre su carta. Ujú. Eso me da un panorama general bastante importante y en general después... lo Claro, que no es tienen solo la también- carta que quizás le dijera, es como conocer un poquito más la persona, ¿no? A quién te, Claro. no sé, a quién te referís o qué es lo que te dice esa carta natal, dijiste, Ro. Sí, la carta natal, Sí. que es, o la carta astral, es de alguna manera el código energético con el que uno nace y eso se va desplegando a lo largo de la vida, ¿sí? Según la edad que tengamos, etcétera. Pero además es importante entender qué está pasando en el cielo y hacerlo dialogar con nuestra propia carta, porque allí sabemos cuáles son las áreas de la vida que en este momento se le están moviendo más a las personas. Eso, perdón, de Mercurio retrógrado, que lo escuché muchísimo. Pablito, que todo el tiempo me dice, no, porque Mercurio retrógrado, y Gustavo también, es como, hoy estoy mal porque Mercurio retrógrado, hoy estoy mal porque hay luna llena. ¿Tiene que ver eso con, por ejemplo, el humor que puede llegar a tener cada uno? O sea, a veces se adjudican ciertas cosas a los planetas y hay que hacernos cargo en realidad de lo que nos está pasando. Siempre hay que hacerse cargo de lo que uno le pasa y de hecho conocer la carta natal y qué es lo que le está pasando arriba de la carta también es hacerse cargo, por lo menos es hacerlo consciente. Eso no significa que uno tenga que, digamos, adjudicarle al cielo la responsabilidad de lo que nosotros hacemos, pero sí es una toma de conciencia y sirve un montón para decir, bueno, por qué me estoy sintiendo así?
Mercurio retrógrado sí tiene que ver y afecta mucho más, por ejemplo, a las personas que son de solo ascendente Géminis, de solo ascendente Virgo, pero no siempre Mercurio retrógrado afecta por igual a todos, sí, tiene que ver con las comunicaciones y quizás fallas en las comunicaciones o no es un momento para negociar, pero lo cierto es que retrogradan todos los planetas, menos la Luna y el Sol, que son luminarias. El resto de los planetas retrograda, y tuvimos retrógrado a Marte en Géminis, que para mí, si me preguntás, fue mucho peor la retrogradación de Marte que de Mercurio, pero lo que pasa es que, bueno, ahí hay que conocer un poquito más y está bueno dar a conocer eso. Respecto de lo que me preguntaba tu compañera, que Sí, no vale. sé el nombre. Valeria. Si para hacer una consulta, sí utilizo la carta natal, porque lo que tiene el tarot es que no da tiempos. Yo siempre digo, vos podés preguntar algo al tarot, pero el tarot no te va a decir cuándo. Uno puede más o menos suponer por la cantidad de cartas que va sacando, pero lo que tiene la carta natal es que sí te da un marco temporal. Decís, bueno, me voy a mudar, el tarot te dice que sí, y veo la carta natal y yo puedo ver dentro de la carta natal cuándo, en qué mes o en qué momento del año eso puede suceder. Y pasa, ¿sí? a mí Es lo que está bueno. me da miedo esto de las malas noticias. Realmente prefiero no saber si hay algo malo, porque me predispone mal. Tenemos mucha ansiedad, esa es la realidad, ¿no? Esto de trabajar con la ansiedad día a día, con todo esto de estar a full, pero encima Sí. si me dicen no, porque algo no puede llegar a salir, ya me predispone mal, entonces sé que quizás no me va a salir. Bueno, mira, eso depende también. Sí, tuve un montón de consultas en donde me decían, no, bueno, si es algo malo yo no lo quiero saber. Bueno, de repente uno respeta esa decisión. Lo cierto es que también es importante cómo uno lo comunica, ¿sí? Yo hace poco me hice yo la Revo Solar, me la hice con una astróloga, porque bueno, uno tiene que ser como un poco más objetivo. Yo también me hago la Revo Solar, porque de hecho hoy es mi cumpleaños. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! Gracias. No sabíamos, feliz cumple, Robo. Gracias. Bueno, me hice la Revo Solar y la astróloga me explicaba y me decía algo que yo ya sabía, pero obviamente que uno lo tiene que aclarar, y me dice, hay cosas que tienen que ver con el destino y que son inevitables, uno las quizás está predispuesto o permeable a saberlas, Sí. pero tiene que ver con la manera de comunicarlo, y lo cierto es que no es tan grave, digamos, uno se hace la carta natal y uno consulta el tarot justamente para estar de alguna manera preparado, ser consciente del momento que está viviendo y utilizar las mejores herramientas en función de eso, ya sea un momento de crisis o un momento de abundancia, saber cómo tiene que recibir eso, y me parece que tiene que ver un poco con encontrar el equilibrio.